El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Tercera parte. Extrañas coincidencias. Capítulo 10. Roberto el Diablo. El pretexto de ir a la ópera fue tanto más oportuno cuanto que aquella noche había gran función en la Academia Real de Música. Levasseur, después de una larga indisposición, se presentó en el papel de Beltrán, y como de costumbre la obra del maestro de moda atrajo al teatro la sociedad más brillante de París. Morcerf, como la mayor parte de los jóvenes ricos, tenía su palco de orquesta, además el de 10 personas conocidas, sin contar con aquel a que tenía derecho, es decir, al de los calaveras de buen tono. Chateau Renaud ocupaba el palco próximo al suyo. Beauchamp, como periodista, era rey del salón, y tenía sitio en todas partes. Aquella noche Luciano de Bray tenía a su disposición el palco del ministro, y se lo ofreció al conde de Morcerf, pero, no habiendo querido ir Mercedes, se lo ofreció a Danglars, mandándole decir que tal vez él iría a hacer aquella noche una visita a la baronesa y a su hija si querían aceptar el palco que les ofrecía. La señora Danglars y su hija aceptaron. Por lo que a Danglars se refiere, había declarado que sus principios políticos y su calidad de diputado de la oposición no le permitían ir al palco del ministro. La baronesa escribió a Luciano suplicándole que fuese a buscarla, puesto que no podía ir a la ópera sola con Eugenia. En efecto, si las dos mujeres hubiesen ido solas, habrían creído esto de mal tono, al paso que yendo la señorita Danglars con su madre y el amante de su madre, nada había ya que objetar. Levantóse el telón, como de costumbre, ante un salón casi vacío. También es una de las costumbres del mundo parisiense llegar al teatro cuando la función ha empezado. De aquí resulta que el primer acto transcurre, de parte de los espectadores que van llegando, no en mirar o escuchar la pieza, sino en mirar entrar a los espectadores que llegan, y no oír más que el ruido de las puertas y el de las conversaciones. —¿Cómo? —dijo Alberto de repente, al ver abrirse un palco principal. —¿Cómo? La condesa G. —¿Quién es esa condesa G? —preguntó Chateau Renaud. —Oh, varón, esa es una pregunta que no os perdono. ¿Me preguntáis quién es la condesa G? —Ah, es verdad —dijo Chateau Renaud—, ¿no es esa encantadora veneciana? —Justamente. En aquel momento la condesa G reparó en Alberto, y cambió con él un saludo acompañado de una sonrisa. —¿La conocéis? —dijo Chateau Renaud. —Sí —exclamó Alberto—, le fui presentado en Roma por Franz. —¿Queréis hacerme en París el mismo favor que Franz os hizo en Roma? —Con muchísimo gusto. —Silencio —gritó el público. Los dos jóvenes continuaron su conversación sin hacer caso del deseo de la concurrencia de oír la música. —La condesa estaba en las carreras del Campo de Marte —dijo Chateau Renaud. —¿Hoy? —Sí. —En efecto, había carreras. ¿Habéis apostado en ellas? —Oh, una miseria, 50 luises. —¿Y quién ganó? —Nautilus. Yo apostaba por él. —¿Pero había 3 carreras? —Sí. El premio del Jockey Club era una copa de oro. Por cierto que ocurrió algo bastante extraño. —¿Qué? —¡Tss! —gritó el público impacientándose. —¿Qué? —replicó Alberto—. Un caballo y un jockey completamente desconocidos han ganado esta carrera. —¿Cómo? —Oh, sí. Nadie había fijado la atención en un caballo señalado con el nombre de Vampa y un jockey con el nombre de Job, cuando de repente vieron avanzar un magnífico alazán y un jockey como el puño. Viéronse obligados a introducirle 20 libras de plomo en los bolsillos, lo cual no impidió que se adelantase 10 varas a Ariel y Bárbaro que corrían con él. ¿Y no se ha sabido a quién pertenecía el caballo y el jockey? No. ¿Decís que el caballo llevaba el nombre de Vampa? Entonces, dijo Alberto, yo estoy más adelantado que vos, y sé a quién pertenece. —¡Silencio! —gritó por tercera vez el público. Las voces fueron creciendo ahora hasta tal punto que al fin los jóvenes notaron que el público se dirigía a ellos. Volviéronse un momento buscando en aquella multitud un hombre que tomase a su cargo la responsabilidad de lo que miraban con una impertinencia, pero nadie reiteró la invitación y se volvieron hacia el escenario. En aquellos instantes se abrió el palco del ministro, y la señora Danglars, su hija y Luciano de Bray tomaron sus asientos. —Ahí, ahí —dijo Chateau Renaud—, ahí tenéis a varias personas conocidas vuestras, vizconde. ¿Qué diablos miráis a la derecha? Os están buscando. Alberto se volvió y sus ojos se encontraron en efecto con los de la baronesa Danglars, que le hizo un saludo con su abanico. En cuanto a la señorita Eugenia, apenas se dignaron inclinarse hacia la orquesta sus grandes y hermosos ojos negros. —En verdad, amigo mío —dijo Chateau Renaud—, no comprendo qué es lo que podéis tener contra la señorita Danglars. Es una joven lindísima. —No lo niego —dijo Alberto—, pero os confieso que en cuanto a belleza preferiría una cosa más dulce, más suave, en fin, más femenina. —¿Qué jóvenes estos? —dijo Chateau Renaud, que como hombre de 30 años tomaba con Morcerf cierto aire paternal. Nunca están satisfechos. ¿Cómo? ¿Encontráis una novia, o más bien otra Diana cazadora, y no estáis contento?
Pues bien, entonces mejor hubiera yo querido otra Venus de Milo o de Capua. Esta Diana cazadora, siempre en medio de sus ninfas, me espanta un poco. Temo que me trate como a otro Acteón. En efecto, una ojeada que se hubiera dirigido sobre la joven podía explicar casi el sentimiento que acababa de confesar el joven Morcerf. Eugenia Danglars era hermosa, como había dicho Alberto, pero era una belleza un poco varonil. Sus cabellos de un negro hermoso, pero un tanto rebeldes a la mano que quería arreglarlos, sus ojos negros como sus cabellos, adornados de magníficas cejas y que no tenían más que un defecto, el de fruncirse con demasiada frecuencia, eran notables por una expresión de firmeza que todos maravillaban de encontrar en la mirada de una mujer. Su nariz tenía las proporciones exactas que un escultor habría dado a una diosa Juno. Sin embargo, su boca era demasiado grande, aunque adornada de unos dientes hermosos que hacían resaltar unos labios cuyo carmín demasiado vivo se distinguía sobre la palidez de su tez. En fin, dos hoyitos más pronunciados que de costumbre en los extremos de su boca acababan de dar a su fisonomía ese carácter decidido que tanto espantaba a Morcerf. Por lo demás, el resto del cuerpo de Eugenia estaba en armonía con la cabeza que acabamos de describir. Como había dicho Chateau Renaud, era Diana la cazadora, si bien con un aire más duro y más muscular en su belleza. Respecto a la educación que había recibido, si había algo que reprocharle, era que, lo mismo que en su fisonomía, parecía pertenecer un poco al otro sexo. En efecto, hablaba 2 o 3 lenguas, dibujaba fácilmente, hacía versos y componía música. De este último arte era sobre todo muy apasionada. Estudiábalo con una de sus amigas del colegio, joven sin fortuna, pero con todas las disposiciones posibles para llegar a ser una excelente cantante. Según decían, un gran compositor profesaba a ésta un interés casi paternal y la hacía trabajar con la esperanza de que algún día encontrase una fortuna en su voz. La posibilidad de que la señorita Luisa d'Armilly, este era su nombre, entrase un día en el teatro, hacía que la señorita Danglars, aunque la recibiese en su casa, no se mostrara en público con ella. Sin embargo, sin tener en la casa del banquero la posición independiente de una amiga, disfrutaba de mucha franqueza y confianza. Unos segundos después de la entrada de la señora Danglars en el palco, había bajado el telón, y gracias a la facultad de pasear o hacer visitas en los entreactos a causa de ser estos demasiado largos, la orquesta se había dispersado al poco rato. Morcerf y Chateau Renaud habían sido de los primeros en salir. La señora Danglars creyó por un momento que aquella prisa de Alberto por salir tenía por objeto el ir a ofrecer sus respetos, y se inclinó al oído de su hija para anunciarle esta visita, pero ésta se contentó con mover la cabeza sonriendo, y al mismo tiempo, como para probar cuán fundada era la incredulidad de Eugenia respecto a este punto, apareció Morcerf en un palco principal. Este palco era el de la condesa G. «Hola, al fin se os ve por alguna parte, señor viajero», dijo ésta, presentándole la mano con toda la cordialidad de una antigua amiga. «Sois muy amable, primero por haberme reconocido, y después por haberme dado la preferencia de vuestra primera visita». «Creed, señora», dijo Alberto, «que si yo hubiese sabido vuestra llegada a París y las señas de vuestra casa, no hubiera esperado tanto tiempo. Mas permitid os presente al barón Chateau Renaud, amigo mío, uno de los pocos hidalgos que aún hay en Francia, y por el cual acabo de saber que estabais en las carreras del campo de Marte». Chateau Renaud se inclinó. «Ah, ¿os hallabais en las carreras, caballero?», dijo vivamente la condesa. «Sí, señora». «Y bien», repuso la señora G., «¿podéis decirme de quién era el caballo que ganó el premio del Jockey Club?» «No, señora», dijo Chateau Renaud, y ahora mismo hacía la propia pregunta a Alberto. «¿Deseáis saberlo, señora condesa?», preguntó Alberto. «Con toda mi alma. Imaginaos que... ¿Pero lo sospecháis acaso, vizconde?» «Señora, ibais a contarme una historia. Habéis dicho, imaginaos».